Hola, mi nombre es Javier Noé, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata y hoy quiero hablarles de lo que es el arte de combinar los alimentos o la trofología. ¿Sí? La trofología es una disciplina que estudia cómo combinar los alimentos, basado sobre todo en dos elementos, enzimas y tiempos de digestión. Pues resulta que además nosotros tenemos unos 300.000 años como especie y unos 290.000 años viviendo simplemente como animales en la selva, como seres nómadas, recolectores, etc. Pues muy bien, ¿qué ocurre? Que estamos diseñados para comer muy simple, comer muy sencillos en la selva y sin muchas combinaciones. Existen entonces enzimas que están especializadas para digerir proteína animal, otras enzimas especializadas para carbohidratos, para frutas dulces, para frutas ácidas. Es decir, que hay un gran compendio de distintas enzimas que están especializadas para distintos alimentos. Y estas enzimas no actúan muy bien juntas. Entonces, cuando combinamos estos alimentos, el organismo se ve obligado a pues, producir muchas enzimas distintas que pueden ser no muy compatibles. Esto va a generar inflamación, mala digestión, va a generar también, pues, por supuesto, mal aprovechamiento de nutrientes. Lo mismo ocurre con los tiempos de fermentación. Las frutas, por ejemplo, se fermentan en un tiempo distinto a la proteína animal o a los cereales o a los granos, etc. Pero cuando los mezclamos todos, el bolo alimenticio que está todo unido, pues empieza a digerirse, aunque los componentes que contiene se digieren en tiempos distintos. Esto genera igualmente, pues, inflamación, mala absorción de nutrientes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, combinar bien los alimentos es fundamental. Hay cuadros de trofología súper complejos, pero vamos a llevarlo a lo más simple posible y a partir de ahí tú puedes explorar las mejores combinaciones. Nosotros lo que planteamos es muy sencillo. Primero que nada, no combinar varias fuentes de alimentos farináceos. ¿Qué significa esto? Cuando combinamos varios alimentos muy altos en carbohidratos. Y esto es particularmente importante para las personas que tienden al sobrepeso o que tienen algún problema metabólico como diabetes, hipotiroidismo, entre otros. Bien, primero, cuando son, por ejemplo, estás combinando granos, leguminosas, bien, con cereales como por ejemplo arroz. Además estás consumiendo dos alimentos que son proinflamatorios, bien, y que van a generar posiblemente, si eres sensible, gases, muchos gases. Y aparte de eso, va a generar también un subidón de azúcar en sangre. Mucho azúcar, mucho carbohidrato que se convierte en azúcar. Eso es un elemento clave. Entonces, combinar varios alimentos farináceos en una misma comida no es lo mejor. De igual manera, eso de combinar granos, cereales con proteína animal, tampoco es una muy buena combinación. Ojo, no estoy diciendo que no lo hagas nunca, pero terapéuticamente no es una buena combinación porque son enzimas distintos, se digieren en tiempos diferentes y la digestión es muy pesada. Por eso, si tú quieres sentir mucha pesadez después de comer, haz esas combinaciones, que son las tradicionales. Bien. Pero cuando tú evitas esas combinaciones y haces una buena combinación, vas a ver de inmediato prácticamente cómo va mejorando tu digestión, tu sensación de pesadez, entre otros factores. Otra combinación que no es muy buena es combinar frutas con las comidas. Es decir, estás consumiendo algún cereal como arroz, estás consumiendo proteína animal y además vas a comer algo de fruta. Eso genera malas digestiones, salvo algunas excepciones. Por supuesto, el aguacate, por ejemplo, es una muy buena fruta que puedes combinar con los alimentos. El coco también. La papaya o lechosa también es muy buena ya que tiene papaína y la papaína pues ayuda muchísimo a la digestión de los alimentos. Bien, pero en general pues no es buena idea. Otra que puedes combinar muy bien, por ejemplo, es el limón. El limón o algunos de estos cítricos pueden ser en pequeñas dosis en jugo para aderezar, queda muy bien. O algunos pequeños trozos en ensalada. Pero si es en gran abundancia, por ejemplo, frutas como la banana, sobre todo cruda, bien, puede generarte inflamación. Entonces evitamos combinar estos alimentos juntos. Como les he dicho, no es que no lo hagas nunca, pero no es una buena idea hacerlo permanentemente, ya que efectivamente eso va a generar pues malas digestiones. Y si estás haciendo que tu alimentación sea terapéutica, pues no es una muy buena idea, no vas a absorber bien los nutrientes, digestión pesada, puede haber algo de inflamación, van a interactuar negativamente las enzimas. Entonces aquí podemos ver cómo el tema de la trofología o el arte de combinar los alimentos tiene coincidencias con el sistema alcalino. Es decir, cuando vemos cuál es el plato idóneo, muy parecida a el tema del arte de combinar los alimentos, de la trofología. Es decir, más de la mitad del plato con alimentos de bajo índice glicémico y glucémico, estamos hablando de hojas, de vegetales, de hortalizas, de algunos frutos como aguacate, bien, o tomate asado, o puede ser berenjena, bien, pero estos son alimentos
alcalinos, pero además de eso también son de bajo índice glicémico y glucémico, que son compatibles con cualquier alimento. Bien, vamos a consumir, por ejemplo, si no es vegetariana, sino una dieta donde incorporamos proteína animal, pues entonces tenemos una porción de un 15-20% más o menos de la proteína animal, bien, si no hay inflamación, no hay sobrepeso, más bien, o hay tendencia a estar bajo peso, pues podemos incorporar un porcentaje, 20 o 30% del plato de un carbohidrato, preferiblemente raíz o tubérculo, que es mucho más compatible a la proteína animal. Pero si combinamos típica combinación con un cereal o un grano, pues puede ser muy inflamatorio, sobre todo en términos terapéuticos. Bien, y el otro porcentaje puede estar conformado perfectamente por fuentes de grasa, bien, aguacate, por ejemplo. Podemos incorporar algunas semillas oleaginosas. Esta sería la combinación perfecta. Otro elemento importante a ver que no son buenas combinaciones o que podrían ser muy problemáticos, sobre todo además cada caso es distinto. Entonces, si es una persona que sufre de colon irritable, que tiene problemas gastrointestinales, nos vamos a llevar a consumir una dieta muy limpia, sin malas combinaciones o combinaciones difíciles. Bien, por ejemplo, cuando combinamos lácteos, en particular quesos, con cereales o granos, puede resultar muy inflamatorio para una persona sensible o puede resultar que esta inflamación además genere mucha flema y el organismo tratando de eliminar esa flema va a producir flema por las vías respiratorias y viene rinitis, sinusitis, entre otros elementos y se confunde un síntoma con otro cuando la causa o la principal causa puede estar a nivel intestinal por las putrefacciones que se están generando. Otra combinación que puede ser no muy buena también es combinar frutas dulces con ácidas. La típica tisana o ensalada de fruta latino-caribeña, pues no es tan saludable, porque estás combinando frutas muy ácidas con frutas dulces y no siempre es la mejor combinación. Ojo, la mayoría de las personas puede tolerar bastante bien, pero si, insisto, si estamos en un tema terapéutico, dependiendo de cada caso y la sensibilidad, pues ya sabemos cuáles son las más limpias de las combinaciones. En casa procuramos consumir diariamente alimentos de una manera bien combinada. Y cuando salimos de vez en cuando, pues no hay ningún problema. Y el organismo lo tolera muy bien. Pero si estamos en un proceso terapéutico, ahí cambia el asunto. Otras combinaciones que pueden ser problemáticas, por ejemplo, combinar crucíferas con alimentos inflamatorios como la papa. Bien, esto es súper clave también. Si combinamos repollo con papa, puede generar una gran cantidad de gases, ser muy inflamatorio, porque el carbohidrato de la papa y sus componentes inflamatorios, como la solanina, al ser una solanácea, puede interactuar de manera negativa con los antinutrientes de las crucíferas. Recordemos que las crucíferas son coliflor, brócoli, repollo o col, entre otras. Bien, ¿qué pasa acá? Bueno, si la persona es bastante sensible, esta combinación puede ser no muy buena. De igual manera, si combinamos, por ejemplo, crucíferas con lácteos, puede ser súper inflamatorio, sobre todo para personas bastante sensibles. Esto es súper clave. Cuando aprendes a combinar los alimentos de manera simple, pues es súper poderoso. Si tienes alguna inflamación, algún desequilibrio, vas a saber qué hacer para evitar estos problemas. Si quieres saber un poco más, pues contáctate conmigo y por supuesto, bienvenido a nuestros cursos. Te puedo dar también mis guías. Así que bueno, gracias por escucharme nuevamente.